Madrid, otoño de 1952. En la calle Jenner, cerca del barrio de Chamartín, un edificio de reciente construcción albergaba lo que desde afuera podía parecer un internado más de la ciudad. Pero en su interior, los criterios de organización respondían a una lógica distinta. Las aulas estaban pensadas no solo para impartir conocimientos académicos, sino para moldear un perfil de estudiante que integrara, sin aparente tensión, la formación intelectual rigurosa con una vida espiritual activa. Los profesores, en su mayoría laicos vinculados al Opus Dei, habían recibido una formación específica que los preparaba para ejercer esa influencia con naturalidad, sin dramatismo y sin proselitismo explícito. Ese modelo, que comenzaba a ensayarse en colegios y residencias universitarias de España, no era improvisado. Respondía a una estrategia articulada desde los años 40 por José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, quien entendía la educación no como fin en sí misma, sino como el terreno más fértil para introducir una presencia cristiana activa en los ambientes intelectuales y profesionales de la sociedad contemporánea. Lo que ocurría en esas aulas de Madrid en 1952 era apenas el preludio visible de una red que, en las décadas siguientes, se extendería a 4 continentes. Si este tipo de análisis histórico te resulta valioso, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada episodio aborda una dimensión específica y documentada de esta institución, con el rigor que el tema merece. La pregunta que organiza este episodio es precisa. ¿De qué manera las obras educativas promovidas o dirigidas por miembros del Opus Dei entre 1952 y el año 2000 funcionaron como instrumento de presencia pública de la institución? ¿Y qué formas adoptó esa presencia en distintos contextos nacionales e históricos? No se trata de evaluar la calidad académica de esas instituciones, ni de juzgar las motivaciones personales de quienes trabajaron en ellas. Se trata de comprender la lógica institucional que articuló esas iniciativas educativas como parte de un proyecto cultural coherente y deliberado. La tesis de este episodio es la siguiente. Entre 1952 y el año 2000, las obras educativas del Opus Dei se convirtieron en el principal instrumento de presencia pública de la institución, no a través de la propaganda directa ni de la acción política visible, sino mediante la formación sistemática de élites intelectuales y profesionales en distintos países del mundo. Para comprender la dimensión de ese proyecto, es necesario situarlo en el contexto en que se desarrolló. Cuando el Opus Dei comenzó a consolidar sus primeras obras educativas, en la década de 1950, España atravesaba un periodo de estabilización política bajo el franquismo, pero también de creciente apertura económica, que se haría más nítida hacia finales de esa década. El régimen necesitaba técnicos, gestores y profesionales formados en las nuevas disciplinas de la economía moderna. En ese contexto, la aparición de centros educativos vinculados al Opus Dei, colegios, residencias universitarias, programas de formación empresarial, respondía a una demanda real, pero la satisfacía con una oferta que incorporaba, de manera estructural, criterios formativos específicos. José María Escrivá había insistido desde los años 40 en que la santificación del trabajo ordinario era el núcleo de la espiritualidad que promovía. Esa idea tenía implicaciones prácticas inmediatas. Si el trabajo intelectual y profesional podía y debía ser un camino de santificación, entonces las instituciones dedicadas a formar profesionales eran, por definición, espacios privilegiados de misión. Esta convicción no era abstracta. Se traducía en criterios pedagógicos, en la selección de profesores, en el diseño de los entornos de convivencia y en la atención personal que los directores espirituales, vinculados a esas instituciones, prestaban a los alumnos más prometedores. El año 1952 marca un punto de inflexión porque coincide con varios desarrollos simultáneos. En España, se consolidan las primeras residencias universitarias con vinculación al Opus Dei. En Chile, comenzaban a establecerse contactos con sectores académicos que darían lugar, años más tarde, a iniciativas educativas significativas. En Italia, la presencia en ambientes universitarios romanos se afianzaba con la creación de centros de estudio y formación. Y en los Estados Unidos, donde el Opus Dei había llegado en 1949, comenzaban a definirse las primeras estrategias para vincularse con el mundo universitario anglosajón,
sustancialmente distinto en su estructura y en su cultura del modelo ibérico. El modelo que con mayor claridad ilustra la lógica del proyecto educativo del Opus Dei durante este período es el de la residencia universitaria. Las residencias no eran simplemente alojamientos para estudiantes. Eran entornos de formación integral donde la vida académica, la convivencia y la dirección espiritual se articulaban de manera deliberada. En Madrid, residencias como la Moncloa, cuya historia está documentada y ha sido objeto de estudios académicos, funcionaban como espacios en los que jóvenes universitarios de distintas carreras convivían bajo una estructura de actividades que incluía clases de formación religiosa, círculos de estudio, veladas culturales y acceso a directores espirituales. El modelo privilegiaba la discreción. No había carteles ni propaganda visible. La captación de nuevos residentes se hacía a través de redes personales. Los directores de las residencias seleccionaban cuidadosamente a los candidatos, priorizando a aquellos que mostraban capacidad intelectual, interés por el apostolado y condiciones para ejercer influencia en sus propios ambientes universitarios. Esta selectividad no era casual. Respondía a un principio estratégico que Escrivá había formulado explícitamente: la multiplicación de la influencia a través de la formación de quienes, a su vez, serían capaces de influir en otros. En los documentos internos y en los textos del fundador, que han sido publicados o estudiados, aparece con frecuencia la idea de que la acción apostólica más eficaz no es la masiva, sino la que actúa en profundidad sobre individuos singulares situados en posiciones de influencia social. Las residencias universitarias eran, en esa lógica, el espacio donde esa influencia comenzaba a ejercerse. La expansión del proyecto educativo del Opus Dei hacia América Latina tuvo características propias que lo diferenciaron del modelo español. En países como Chile, Argentina, Colombia, México y Perú, la institución llegó en un momento en que los sistemas universitarios nacionales atravesaban transformaciones profundas, impulsadas por la masificación de la educación superior, y en muchos casos, por tensiones políticas vinculadas a la disputa entre proyectos reformistas y conservadores sobre el papel de la universidad en la sociedad. En Chile, la presencia del Opus Dei en 1800, el mundo educativo adquirió relevancia especial en el período que se extiende desde mediados de los años 50 hasta la década de 1970. Miembros de la institución participaron activamente en la fundación y desarrollo de centros de formación empresarial y profesional que buscaban ofrecer una alternativa al modelo predominante en las universidades estatales. La relación entre esas iniciativas educativas y el proceso político chileno ha sido objeto de debate historiográfico. Lo que puede afirmarse con documentación disponible es que varios de los economistas que integraron equipos técnicos relevantes durante el periodo posterior a 1973 habían pasado por centros de formación vinculados, directa o indirectamente, a redes de profesionales asociados al Opus Dei. La naturaleza exacta de esa vinculación y el peso que tuvo en las decisiones económicas posteriores es un punto que distintos investigadores han valorado de manera diferente, y sobre el que no existe consenso historiográfico. En Argentina, el proyecto educativo del Opus Dei encontró condiciones distintas. La existencia de una red previa de colegios religiosos de tradición jesuita, salesiana y lasallana significaba que el espacio disponible para nuevas iniciativas educativas era más reducido. Sin embargo, la institución logró establecer presencia en el nivel universitario a través de SAD, una escuela de negocios fundada en Buenos Aires, que se orientó hacia la formación en economía liberal y gestión empresarial. Este tipo de institución, orientada explícitamente a la formación de cuadros para el mundo empresarial y profesional, representaba una modalidad diferente a la de los colegios de educación primaria y secundaria, y permitía operar en un espacio menos saturado competitivamente. El caso más emblemático y documentado del proyecto educativo del Opus Dei en este período es el de la Universidad de Navarra, fundada en Pamplona en 1952. La historia de esta institución es, en muchos sentidos, la historia del proyecto educativo del Opus Dei, en su expresión más elaborada y más visible. Fundada inicialmente como una pequeña escuela de derecho canónico, la Universidad de Navarra creció con rapidez notable.
A mediados de la década de 1960, ya contaba con facultades de Derecho, Medicina, Filosofía y Letras, Ciencias de la Información y Ciencias Económicas. Para la década de 1980, era reconocida como una de las universidades privadas más importantes de España, en términos de producción académica y nivel de sus egresados. El modelo de la Universidad de Navarra ilustra con claridad la doble lógica del proyecto educativo del Opus Dei. Por un lado, la institución se esforzó sistemáticamente por alcanzar estándares académicos reconocibles en el contexto universitario español e internacional. Ese esfuerzo era, en sí mismo, una expresión de la convicción de que el rigor intelectual y la excelencia profesional eran inseparables de la misión apostólica. Por otro lado, la universidad funcionaba también como espacio de formación de una comunidad intelectual y profesional ligada, en distintos grados, a la espiritualidad y a la red institucional del Opus Dei. Esas dos dimensiones no siempre resultaron fáciles de articular, y en distintos momentos de la historia de la institución generaron tensiones internas sobre las que existe documentación parcial. La clínica universitaria, que se desarrolló como parte de la estructura hospitalaria de la Universidad de Navarra, fue otro elemento central de ese proyecto. La clínica permitió no solo ampliar la oferta de la Facultad de Medicina, sino también establecer una presencia institucional en un ámbito, la medicina de alta especialización, que gozaba de reconocimiento social amplio y que proporcionaba una imagen pública de utilidad y competencia difícil de cuestionar. La combinación de universidad, hospital y, más tarde, Escuela de Periodismo y Comunicación, dotó a la institución navarra de una proyección pública que ninguna otra obra educativa del Opus Dei en el mundo logró igualar durante este periodo. La experiencia del Opus Dei en el mundo universitario norteamericano entre las décadas de 1960 y 1990 merece atención específica, porque ilustra las dificultades de trasladar un modelo nacido en el contexto ibérico a un ambiente cultural radicalmente diferente. Las universidades de los Estados Unidos operaban, y operan, según lógicas de autonomía académica, pluralismo ideológico y separación institucional entre lo religioso y lo académico que hacían difícil la adopción de los modelos que habían funcionado en España o en América Latina. La respuesta del Opus Dei a ese desafío fue, en términos generales, la de operar a través de iniciativas de menor escala y mayor discreción. En lugar de fundar universidades propias, una empresa que habría requerido recursos y reconocimiento institucional difíciles de obtener en el corto plazo, la estrategia privilegió el establecimiento de centros de estudio y formación, asociados a universidades ya existentes, la creación de residencias universitarias en ciudades con grandes concentraciones estudiantiles, y el trabajo con profesores y profesionales que podían actuar como puentes entre la institución y los ambientes académicos establecidos. El Opus Dei adquirió en 1985 la Universidad de Strathmore en Nairobi, Kenia, que representó una apuesta distinta, la de establecer una institución educativa de nivel superior en el contexto africano, donde la demanda de 1900 educación universitaria de calidad era grande, y donde la competencia era menor que en Europa o Norteamérica. Esta decisión anticipaba la orientación que el proyecto educativo del Opus Dei tomaría en la última década del siglo XX, cuando la expansión hacia África y Asia se convirtió en una prioridad institucional. Junto a las universidades y las residencias universitarias, los colegios de educación primaria y secundaria constituyeron el otro gran eje del proyecto educativo del Opus Dei durante 1920. Este periodo. En España, países latinoamericanos y algunas naciones europeas, la institución impulsó o colaboró con la fundación de colegios que combinaban alto nivel académico con una formación en valores explícitamente orientada por la espiritualidad que promovía. Estos colegios operaban, en la mayoría de los casos, a través de una fórmula que permitía mantener la vinculación con el Opus Dei, sin hacerla necesariamente visible. Las asociaciones de padres de familia jugaban un papel importante en la gestión de muchas de estas instituciones, lo que permitía presentarlas como iniciativas de la sociedad civil, antes que como obras directamente eclesiásticas. Los directores y profesores eran, en distintas proporciones según los casos, miembros o cooperadores del Opus Dei, o simplemente profesionales que compartían los criterios pedagógicos de la institución, sin pertenecer formalmente a ella.
El perfil del alumno que estos colegios buscaban formar respondía a un ideal coherente. Una persona, con sólida formación académica, capacidad de liderazgo, arraigo en principios morales de filiación cristiana y, sobre todo, disposición para ejercer influencia en el ámbito profesional y social al que accediera. No se buscaba formar militantes ni activistas religiosos visibles. Se buscaba formar personas que integraran, de manera natural y sin estridencias, sus convicciones en el ejercicio de sus profesiones. La última fase del período analizado, que corresponde aproximadamente a las décadas de 1980 y 1990, estuvo marcada por una aceleración significativa de la expansión del proyecto educativo del Opus Dei fuera de sus zonas geográficas de origen. En ese período, la institución estableció o consolidó obras educativas en países africanos como Nigeria, Ghana, Uganda y Kenia, en países asiáticos como Japón, Filipinas y la India, y en países de Europa del Este que, tras el fin de la Guerra Fría, atravesaban procesos de transformación que abrían nuevos espacios para iniciativas privadas en 1900. El ámbito educativo. En África, el modelo que el Opus Dei promovió con mayor consistencia fue el de los centros de formación profesional, orientados a segmentos de la población, con acceso limitado a la educación formal de calidad. Iniciativas como los centros de formación agropecuaria en Kenia y Uganda respondían a necesidades reales de formación técnica en contextos de alta demanda y escasa oferta. Estos proyectos tenían una visibilidad pública diferente a la de las universidades europeas. Operaban en entornos donde la presencia institucional del Opus Dei era mucho menos conocida, y su impacto inmediato en términos de mejora de condiciones de vida de los participantes era más tangible y mensurable. En Asia, la expansión fue más selectiva y estuvo orientada, en mayor medida, a los sectores universitarios y profesionales. En Japón, la institución estableció contactos con ambientes académicos y empresariales, a través de una estrategia discreta de formación de pequeños grupos. En Filipinas, donde la influencia de la Iglesia Católica en el sistema educativo era estructuralmente mayor que en la mayoría de los países asiáticos, el Opus Dei logró establecer instituciones educativas con mayor visibilidad, incluida la Universidad de Asia y el Pacífico, fundada en Manila en 1995. El desarrollo del proyecto educativo del Opus Dei durante este periodo no estuvo exento de tensiones internas y debates sobre el modelo a seguir. Uno de los puntos de fricción recurrentes giró en torno a la cuestión de la identidad institucional de las obras educativas. ¿En qué medida debían identificarse públicamente con el Opus Dei y en qué medida debían operar como instituciones autónomas con perfil propio? La posición dominante en la institución, que puede rastrearse en documentos y declaraciones públicas del período, fue la de preferir una identidad discreta. Las obras educativas no se presentaban como obras del Opus Dei en sentido estricto, sino como iniciativas de ciudadanos vinculados a esa institución que actuaban en nombre propio y bajo su propia responsabilidad. Esta distinción tenía implicaciones prácticas. Permitía a esas instituciones operar en contextos políticos y culturales diversos sin cargar con las connotaciones, positivas o negativas según el caso, que la marca Opus Dei podía generar. Esa opción por la discreción fue, sin embargo, objeto de críticas tanto desde dentro como desde fuera de la institución. Desde fuera, algunos investigadores y periodistas argumentaron que esa discreción equivalía a una falta de transparencia sobre la naturaleza y los objetivos de esas instituciones. Desde dentro, voces que en algunos casos tomaron distancia de la institución años más tarde, señalaron que esa misma discreción podía generar ambigüedades sobre las lealtades y compromisos de los profesores y directivos que participaban en esas obras sin haber hecho pública su vinculación con el Opus Dei. Estas tensiones no encontraron una resolución definitiva durante el período estudiado, y algunos de los debates que las animaron continuaron más allá de los límites temporales de este episodio. Una dimensión del proyecto educativo del Opus Dei que merece atención específica es la de la metodología pedagógica que lo articulaba. Más allá de los contenidos académicos, que en términos generales respondían a los estándares del sistema educativo de cada país, la diferenciación de las obras educativas del Opus Dei residía en el modo en que integraban la formación
espiritual y la atención personal como componentes estructurales del proceso educativo. La dirección espiritual individual era un elemento central de ese modelo. Los alumnos con mayor disposición o interés recibían acompañamiento personal de sacerdotes o laicos formados para esa función. Ese acompañamiento no se limitaba a cuestiones estrictamente religiosas. Abarcaba orientación vocacional, toma de decisiones personales y, en algunos casos, reflexión sobre el modo en que las opciones profesionales futuras podrían articularse con una vida de compromiso cristiano activo. Este modelo de acompañamiento personal era, al mismo tiempo, el mecanismo principal de detección de vocaciones para el Opus Dei. Los jóvenes que mostraban las condiciones adecuadas, inteligencia, carácter, disposición espiritual, origen familiar conveniente, eran gradualmente introducidos en los círculos internos de la institución, a través de un proceso que los estudios que han analizado el período describen como progresivo y cuidadosamente graduado. Este proceso ha sido objeto de valoraciones muy diferentes según los autores que lo han examinado. Algunos lo describen como una forma sofisticada de captación que operaba sobre jóvenes en etapas de formación de la identidad particularmente vulnerables. Otros lo presentan como una forma de acompañamiento espiritual, comparable a la que ofrecen otras congregaciones y movimientos religiosos católicos. Los datos disponibles no permiten zanjar definitivamente ese debate, aunque sí permiten reconstruir con cierto detalle los mecanismos concretos que articulaban ese proceso en distintas instituciones y periodos. El punto en que la tesis de este episodio se vuelve más evidente es el que corresponde a la última década del siglo XX, cuando los egresados de las primeras generaciones formadas en las obras educativas del Opus Dei comenzaron a ocupar posiciones de relevancia en distintos ámbitos de la vida pública de sus respectivos países. En 1900, España, varios ministros, directores generales y altos funcionarios que habían pasado por la Universidad de Navarra o por colegios vinculados a la institución, ocuparon posiciones relevantes en los gobiernos de la transición democrática y del período posterior. En Chile, la presencia de economistas formados en redes intelectuales relacionadas con el Opus Dei en posiciones técnicas de relevancia fue documentada por distintos investigadores, aunque el peso específico de esa formación en sus trayectorias intelectuales y en sus decisiones profesionales fue valorado de maneras muy diversas. En términos más amplios, lo que el análisis del período 1952-2000 permite establecer es que el proyecto educativo del Opus Dei produjo, efectivamente, una red de egresados y profesionales que compartían, en distintos grados de intensidad, marcos de referencia intelectual, espiritual y en algunos casos relacional que facilitaban su cooperación y su influencia mutua. Esa red no operaba como un mecanismo de control centralizado ni como una conspiración coordinada, como a veces se ha sugerido en la literatura crítica sobre la institución. Operaba, más bien, como una comunidad de práctica y de referencia que generaba afinidades y conexiones entre sus miembros en distintos contextos nacionales e institucionales. Las consecuencias de ese proyecto, dentro del recorte temporal que nos ocupa, son visibles en al menos tres dimensiones. La primera es la institucional. Al final del período, el Team Lamens, Opus Dei, contaba con una red de instituciones educativas en más de 40 países que constituía una de las plataformas de acción apostólica laical más extensas del mundo católico. La segunda es la cultural. A través de sus egresados, la institución había logrado establecer una presencia reconocible, aunque raramente espectacular, en ambientes intelectuales, académicos y profesionales de múltiples países. La tercera es la eclesiástica. El éxito relativo del proyecto educativo reforzó la posición del Opus Dei dentro de la Iglesia Católica y contribuyó a consolidar la imagen de la institución como un actor capaz de ejercer influencia cultural sostenida. Esas consecuencias no fueron, sin embargo, uniformes ni exentas de contradicciones. El mismo crecimiento que amplió la presencia pública del Opus Dei a través de sus obras educativas generó también una mayor visibilidad y, con ella, una mayor exposición a la crítica. Durante la década de 1980, y especialmente en la de 1990, distintos países europeos y latinoamericanos fueron escenario de debates públicos sobre las prácticas de esas instituciones, sobre su opacidad en la gestión
y sobre las condiciones en que se producía el proceso de reclutamiento de jóvenes hacia la vida en el Opus Dei. Esos debates tuvieron intensidad variable según los contextos nacionales, pero en ningún caso cuestionaron de manera determinante la posición institucional que las obras educativas habían logrado construir durante las décadas anteriores. El reconocimiento académico fue otra consecuencia significativa. La Universidad de Navarra fue incorporada a las redes de acreditación y reconocimiento de la educación superior española y europea, y sus publicaciones científicas en distintas disciplinas comenzaron a obtener visibilidad en los circuitos académicos internacionales. Ese reconocimiento externo era, en sí mismo, una forma de legitimación que la institución buscó sistemáticamente, y que constituyó un objetivo estratégico, tan importante como el de la formación espiritual de sus alumnos. El recorrido que va de los primeros centros educativos, vinculados al Opus Dei en la España de 1952, a la red global de instituciones que la institución gestionaba o promovía en el año 2000, no puede comprenderse adecuadamente si se reduce a una sola de sus dimensiones. No es solo la historia de una expansión institucional exitosa. No es solo la historia de un proyecto de formación espiritual aplicado al ámbito educativo. No es solo la historia de una estrategia de influencia cultural deliberada. Es, con mayor precisión, la historia de cómo esas dimensiones se entrelazaron de manera que resultó difícil de separar en la práctica, tanto para quienes participaron en ese proyecto, como para quienes lo estudiaron desde fuera. Lo que el análisis del periodo 1952-2000 permite afirmar con base documental es que las obras educativas del Opus Dei no fueron iniciativas espontáneas ni resultados imprevistos de la actividad apostólica de sus miembros. Fueron el producto de una estrategia consciente y articulada que identificó la educación, y en particular la educación de élites intelectuales y profesionales, como el ámbito más adecuado para la misión que la institución se había asignado. Esa estrategia se ejecutó con coherencia, con paciencia y con una capacidad de adaptación a contextos culturales y políticos muy diferentes, que constituyó, en sí misma, una de las características más notables del proyecto. Los límites de ese proyecto, las tensiones que generó y los debates que desencadenó forman parte de la misma historia. Un análisis que ignorara esas dimensiones para ofrecer una imagen exclusivamente positiva o exclusivamente crítica de lo que ocurrió en esas aulas, residencias y despachos durante 5 décadas, no sería históricamente honesto. Los hechos documentados son suficientemente complejos como para resistir las simplificaciones en cualquier dirección. Si has llegado hasta aquí, probablemente tengas preguntas o perspectivas propias sobre lo que acabas de escuchar. Te invitamos a dejarlas en los comentarios. Este canal valora el debate riguroso y respetuoso. Suscríbete para no perderte el próximo episodio, y activa la campana si quieres recibir la notificación en cuanto esté disponible.